Never. Never. In your childhood, you have any memories of anything that you would associate with what you became? No, that's the strange thing. I can't pinpoint anything. So there was nothing in your childhood? No, no abuse, no physical abuse, no verbal abuse. It was a normal childhood in a good home. Something went awry in my thought life. I don't know why. Jeffrey Dahmer. Parafilia de tipo necrofílico, consumo de restos humanos y preservación. Estamos ante uno de los perfiles polidelictivos más complejos y perturbadores de la historia criminal. He analizado los informes originales del FBI, las transcripciones policiales de Milwaukee y los testimonios forenses que documentaron cada centímetro del apartamento 213. Do you think of your childhood as having been profoundly unhappy? No, not profoundly. My childhood wasn't filled with any great tragedies or anything. There were good times and there were bad times. I think it was fairly normal. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. As a very young boy, he was very happy, and he would run to me and jump into my arms. He liked to ride his little tricycle, and he used to like very much to ride on the handlebars of my bicycle. When you look at the home movies, you know, you see a happy time. We had a very close relationship. He wanted to be held and would come running up to me whenever I'd come home from somewhere. And he just loved to be with me and his mother. El análisis de su conducta debe remontarse a la etapa prenatal. Hago este paréntesis porque mientras editaba me di cuenta que me estaba poniendo un poquito pesada con las entrevistas. Pero siendo un análisis criminológico tengo que recalcar que la infancia de Dahmer tiene muchísimas versiones dependiendo de quién la cuente. Por eso, para entenderlo de verdad, es vital que en este punto pongamos sobre la mesa lo que el mismo Jeffrey decía de sí mismo, contrarrestarlo con cómo lo percibían de forma individual sus padres, y aterrizarlo a cómo los expertos interpretaron todo este caos. ¿Listo? Cierro paréntesis y seguimos. What was he like as a young boy before school? Wonderful. I thought he was wonderful. He was fun. We did all the normal things that people do. Su madre, Joyce Flint, mantuvo durante su gestación un consumo crónico de aproximadamente 26 fármacos diarios. When Joyce became pregnant with Jeff, she developed seizure-type symptoms. And the doctors would prescribe barbiturates and morphine to calm her down because her body would become rigid and she would develop a little bit of foam in the mouth. Unfortunately, the doctors didn't discover what it was exactly. Este factor, sumado a un entorno postnatal de inestabilidad emocional y el carácter ausente de su padre, constituye el primer indicador de un entorno criminoso. A los 4 años, Dahmer fue sometido a una cirugía de doble hernia inguinal. Según las evaluaciones psiquiátricas posteriores, este evento no fue procesado como una intervención médica, sino como una percepción de mutilación. El propio Jeffrey relataría años después que tras la operación sintió que le faltaba algo, una sensación de vacío físico que marcó el inicio de su aislamiento social y retraimiento emocional. Grew up on this quiet, tree-lined street in Bath, Ohio. Friends say the young Jeffrey Dahmer exhibited some unusual interests. Were you obsessed with dead animals? Is that true? I was interested in taxidermy in high school and experimented with preserving the bones of dogs and things like that. And whether that had anything to do with the escalation of the crimes, I don't know. Durante esta etapa surge un interés que ha sido frecuentemente malinterpretado. Es importante precisar que Jeffrey no mataba animales. Su conducta no era sádica, sino recolectora.
Bajo la instrucción de su padre en el uso de químicos para la preservación, Jeffrey comenzó a recoger restos de animales atropellados en la carretera. Su objetivo era la taxidermia, el estudio, la limpieza de huesos y la posesión de la estructura inerte. Jeff, do you remember your earliest experience and earliest interest, fascination with the inside of animals? Where that came from? In 9th grade, in biology class, we had the usual dissection of fetal pigs. I took the remains of that home and kept the skeleton of it. And I just started branching out, dogs, cats. I suppose it could have turned into a normal hobby like taxidermy, but it didn't. It veered off into this. Why, I don't know. All I know is that I wanted to see what the insides of these animals looked like. En un contexto donde no lograba establecer vínculos humanos, el control sobre los restos óseos se convirtió en su única forma de permanencia. Antes de avanzar más en este análisis, es importante recalcar, en términos profesionales, la taxidermia es el arte de preparar, rellenar y acondicionar pieles de animales muertos para que conserven su apariencia de cuando estaban vivos. A diferencia del estudio puramente biológico, la taxidermia tiene componente estético y de permanencia. Su objetivo es detener la descomposición natural. Los egipcios fueron los pioneros en el embalsamamiento. Ellos momificaban desde gatos hasta halcones para que acompañaran a sus dueños al más allá. Dando un salto hasta la era de las exploraciones, aquí es donde nace la taxidermia moderna por pura necesidad. Imaginen que descubren un ornitorrinco en Australia y quieren enseñárselo al rey en Europa. No había cámaras, así que la única opción era vaciar al animal y rellenarlo con paja y especias. Era ciencia, sí, pero también era una forma de poseer lo desconocido. El giro más retorcido llegó en la época victoriana. Se puso de moda la taxidermia antropomórfica. Animales muertos posando como humanos, tomando el té o yendo a la escuela. Una estética que roza lo macabro y que encaja perfectamente con la psicología de un asesino. Convertir un cuerpo inerte en una marioneta bajo tu control total. Was there some pleasure in the cutting open of the animal? Yes, there was. No sexual pleasure, but just it's hard to describe. Sense of power, sense of control? I suppose that's a good way of putting it, yeah. I can sort of see a fascination for, wanting to see or for looking at the insides of animals, say for the first time. After you did it one time, what more is to be gained by looking at another dog's inside, the second or the third? I don't know. It became a compulsion, and it switched from animals to humans. I still don't understand it. I don't know why. What would you do with the dead animals, Jeff? You would pick the carcasses up from the road and take them back into the woods. Take them back in the woods, skin them sometimes, slit them all the way open, look at the organs, feel them. There was a sort of general excitement for me. I don't know why. It was exciting to see. Durante su etapa en la Revere High School, Jeffrey Dahmer comenzó a mostrar signos de una desadaptación profunda. En este periodo, el aislamiento se agudizó y Jeffrey recurrió al alcoholismo temprano como un mecanismo de evasión. A los 14 años ya ocultaba botellas de licor en su casillero para poder sobrellevar la jornada escolar. Surgió entonces un fenómeno social en su escuela conocido como hacer un Dahmer. Jeffrey fingía espasmos, ataques epilépticos o comportamientos erráticos para obtener atención. Lo que sus compañeros veían como una broma pesada era en realidad una máscara para ocultar su incapacidad de formar vínculos genuinos y una creciente confusión sobre su identidad y sus fantasías de control. A pesar de su aislamiento, hubo un intento documentado de Jeffrey por integrarse a la normalidad social. En 1978, Jeffrey Dahmer invitó al baile de graduación a Bridget Geiger. Bridget relató años después que Jeffrey se comportó de manera errática y distante durante toda la velada. Este fracaso en su intento de vinculación humana, sumado al abandono en su hogar tras el divorcio de sus padres, lo dejó en un estado de vulnerabilidad absoluta. Su padre Lionel, buscando un respiro del conflicto constante, se marchó para instalarse en un motel local. Pero el verdadero golpe de gracia llegó por parte de su madre, Joyce.
En un acto de abandono casi quirúrgico, Joyce empacó sus pertenencias y se marchó sin dejar rastro, llevándose consigo a su hermano menor David. Jeffrey, un joven cuya estabilidad mental ya pendía de un hilo, permaneció en la casa de Bath, Ohio, durante varios meses solo. El 18 de junio de 1978, apenas 3 semanas después de su graduación, la fantasía se convirtió en acto. Fue entonces cuando conoció a Stephen Hicks, un joven de 18 años que hacía autostop para ir a un concierto. Dahmer lo invitó a su casa con el pretexto de beber unas cervezas. Cuando Hicks intentó marcharse, Dahmer experimentó un pánico extremo al abandono, un rasgo recurrente en su perfil psicológico. Para evitar que se fuera, lo golpeó en la cabeza con una pesa de ejercicio y posteriormente procedió a estrangularlo. Este primer homicidio no fue planeado minuciosamente, pero reveló el núcleo de su patología, la necesidad de convertir a la persona en un objeto inerte que no pudiera abandonarlo nunca. Utilizando los conocimientos en taxidermia que su padre le había enseñado, Dahmer desmembró el cuerpo de Hicks en el sótano, disolvió parte de los restos en ácido y enterró los huesos triturados en el jardín trasero. Este evento marcaría el inicio de un silencio criminal que se extendería por 9 años, antes de su siguiente víctima. Decenas de latas esparcidas por toda la casa. Se hizo evidente que Jeffrey no solo era un joven solitario, sino una persona con una dependencia a las sustancias como mecanismo de evasión. En un intento por corregir su camino, Lionel lo envió a la Universidad Estatal de Ohio, pero la libertad académica fue su perdición. Dahmer se dedicó casi exclusivamente al consumo de alcohol, descuidando sus responsabilidades hasta ser expulsado tras solo un semestre. Su padre, buscando una disciplina que él no podía imponerle, lo obligó a alistarse en el ejército. En 1979 fue enviado a Alemania como especialista médico. Este periodo es clave en su perfil. Aquí Jeffrey no solo profundizó sus conocimientos en anatomía humana, también tuvo acceso a fármacos y sustancias controladas. Con el ejército, donde aprendió a manejar sedantes, una habilidad técnica que años más tarde aplicaría metódicamente en sus víctimas, con el objetivo de anular su voluntad. Sin embargo, su comportamiento en el cuartel era errático. Se documentó que Jeffrey hostigaba a sus compañeros a menudo, utilizando música a volúmenes insoportables durante la noche. Más grave aún fueron los reportes de abusos hacia otros soldados, mientras estos dormían o estaban bajo los efectos del alcohol. Conductas que el sistema militar en ese momento prefirió manejar de forma interna o simplemente ignorar. En 1981, el ejército determinó que Jeffrey era inútil para el servicio debido a su alcoholismo crónico. Fue dado de baja y enviado de regreso a Estados Unidos. Sin saber qué hacer con él y tras un paso fallido por Florida, Lionel toma la decisión que cambiaría para siempre el destino de Milwaukee. Lo envía a vivir con su abuela Catherine Dahmer en West Allis, Wisconsin. Jeffrey se instaló en este entorno de aparente calma. Su conducta se fragmentó definitivamente. Entre 1982 y 1988, Dahmer no solo lidiaba con su incapacidad por mantener un empleo estable, sino que también comenzó a registrar antecedentes por conducta inapropiada en espacios públicos, delitos menores que el sistema judicial procesó de forma aislada, sin notar el perfil que se estaba gestando. En 1987, tras 9 años de una calma aparente, el muro de contención de Jeffrey Dahmer colapsó. El escenario fue el Hotel Ambassador en Milwaukee. Allí llevó a Stephen Tuomi, a quien había conocido en un bar. Lo que ocurrió allí sigue siendo, en parte, un enigma incluso para la criminología, debido a un fenómeno psicológico y biológico. Perdió la conciencia por presunta intoxicación. Dahmer relató que, tras consumir cantidades masivas de alcohol con Tuomi, perdió por completo la conciencia de sus actos. Al despertar a la mañana siguiente, se encontró con una realidad que no recordaba haber ejecutado. No había rastro de lucha en su memoria, solo el resultado físico de una pulsión, que había tomado el control mientras su parte consciente estaba anulada. The second occurrence was 1984, roughly. And I met this guy at one of the bars, downtown Milwaukee bars. We went back to the hotel. Just planning on getting drunk. I had put some sleeping pills in his drink to render him unconscious. And was just going to spend the night with him. When I woke up in the morning, my forearms were bruised and his chest was
was bruised and blood was coming out of his mouth. He was hanging over the side of the bed, and I have no memory of beating him to death, but I must have. And that's when it all started again. And once it started again, you found it impossible to stop. Right, that's when the obsession went into full swing. Did you ever tell yourself, I have to stop this? I must stop doing this? Yes. When it was going on? After the second time, it seemed like the compulsion to do it was too strong, and I didn't even try to stop it after that. Jeffrey suele ser impreciso con las fechas en las entrevistas. La fecha que le indica en la entrevista es errónea. Los registros policiales confirman que el asesinato de Tommy ocurrió realmente en septiembre de 1987. Este apagón es fundamental para entender su perfil. Dahmer no buscaba el placer del enfrentamiento, buscaba el resultado de la posesión. El hecho de no recordar el acto demuestra que su necesidad de control sobre el otro era tan poderosa que se manifestaba incluso cuando sus funciones cognitivas estaban apagadas. Sin memoria de lo sucedido, pero con una frialdad técnica asombrosa, Jeffrey procedió a la gestión de los restos. Compró una maleta de gran tamaño, colocó el cuerpo en ella y, ante la vista de todos en el lobby del hotel, trasladó la evidencia hasta la casa de su abuela. Fue en el sótano de esa residencia donde, una vez más, aplicó sus conocimientos de preservación para deshacerse de cualquier prueba o postergar la putrefacción. Jeffrey manifestó un interés por la conservación integral de ciertas víctimas. Al considerar a Stephen Tuomi una persona atractiva, intentó por primera vez realizar una preservación completa de la cabeza y sus rasgos. Pero debido a la falta de experiencia, la falta de equipo y el estado de descomposición en que se encontraba esta, el intento fracasó y tuvo que deshacerse de los restos. El caso de Stephen Tuomi marcó un punto de no retorno. Jeffrey comprendió que podía arrebatar la vida a alguien y no sentir absolutamente nada, ni siquiera el recuerdo del acto. Esta desconexión total con la realidad de su víctima lo preparó para lo que vendría después. Una fase de caza mucho más activa y metódica. En 1988, la conducta de Jeffrey se volvió más activa. Fue en este periodo cuando conoció a James Dux Taylor, de 14 años. La situación de James es el reflejo de una marginalidad desatendida. Era un joven que se encontraba en situación de calle y recurrió al trabajo informal para sobrevivir. Utilizando métodos rudimentarios de inyección de químicos, intentó detener la degradación de los tejidos blandos. A pesar de su enfoque más metódico, la carne volvió a corromperse, lo que incrementó su frustración al no poder mantener la imagen física. Poco después, Jeffrey se cruzó con un joven de descendencia mexicana, Richard. Este caso representó el tercer intento y el más cercano a lo que él consideraría un éxito temporal. Jeffrey logró tratar los tejidos de la cabeza de Richard para que mantuviera su forma durante varios meses, conservándola oculta en la residencia de Catherine Dahmer. Sin embargo, la técnica seguía siendo insuficiente para una permanencia a largo plazo. El deterioro del tejido y los olores persistentes lo obligaron finalmente a desecharla. Un punto crítico en este análisis es el encuentro con la familia Simpson-Fon. Es necesario aclarar que la información sobre los hermanos es a menudo imprecisa en las fuentes abiertas, debido a que la familia ha mantenido una postura reservada para evitar el sensacionalismo. Existen múltiples versiones, nombres intercambiados e incluso fotografías de Conerak que se atribuyen erróneamente a su hermano mayor Somsak. Lo que es un hecho documentado es que Dahmer agredió a Somsak Sintasonfon en 1988. Existe un debate si estos hechos ocurrieron en la residencia de su abuela o en el apartamento 213. Lo cierto es que por este acto, Jeffrey fue condenado a solo 1 año de prisión con permiso para salir a trabajar. En 1989 aparece Anthony Sears, quien marcaría un hito en la evolución de su patología. Es en este punto donde Jeffrey, tras múltiples intentos fallidos, logró lo que tanto había buscado: preservar la cabeza completa, manteniendo la piel y los rasgos. Esta pieza fue conservada por él incluso hasta el momento de su detención y forma parte de los archivos oficiales del caso. Sin embargo, el resultado terminó por decepcionarlo. Dahmer declaró que era una pena, ya que, aunque la estructura estaba allí, la piel había palidecido y perdió toda vitalidad. Al verse como una cabeza sin vida y no como el rostro de Anthony, Jeffrey perdió el interés estético, confirmando la imposibilidad de recuperar la esencia de la persona inerte. Y aquí es donde comienza la preservación de restos óseos. Se sabe que Dahmer llegó a llevar la cabeza de Sears a su lugar de trabajo en la fábrica de chocolates Ambrosia, ocultándola en su casillero personal. Este comportamiento denota no solo una audacia creciente, sino la necesidad de manejar el objeto cerca de él en todo momento.
incluso en su vida laboral. Catherine Dahmer, una mujer de profundas convicciones religiosas, comenzó a sospechar de las preferencias personales de su nieto debido a los jóvenes que llevaba a casa. Aunque acompañaba a su abuela a la iglesia y colaboraba con las tareas del hogar, la tensión en la convivencia comenzó a ser insostenible. A pesar de su afecto, empezó a notar señales que no encajaban con la conducta de un joven equilibrado. Percibía un olor persistente y desagradable que emanaba del sótano, un lugar al que ella no bajaba debido a su avanzada edad. También se presentó la situación del hallazgo de un maniquí de exhibición robado en la habitación de Jeffrey. La perturbación fue tal que ella lo desechó y enfrentó la ira de Dahmer en una acalorada discusión. El día de su cumpleaños, su padre lo visitó en la casa de la abuela. Al notar la actitud sospechosa y evasiva de Jeffrey respecto a una caja de metal que habría pertenecido a su padre, Lionel confrontó a su hijo y le exigió ver el contenido. En un despliegue de manipulación psicológica, Jeffrey logró frenar a su padre con una mentira calculada, y recordaría años después, en una entrevista con Stone Phillips, cómo logró convencer a su padre de que no había nada peligroso allí. En esa misma entrevista, le señaló una caja similar a la que utilizó para ocultar sus actos. Sin embargo, la permanencia de esos restos fue finita. El cráneo de Guerrero fue eventualmente destruido por el propio Dahmer cuando comenzó a deshacerse. Los restos de Richard nunca fueron recuperados, dejando un vacío que su familia cargaría hasta el juicio de 1992. Con la destrucción de la evidencia de la caja y su mudanza al apartamento 213, Jeffrey cerraba su etapa de experimentación para abrir paso a una fase de descontrol absoluto. Seguimos en el año 1988. El 23 de abril, Jeffrey llevó a un joven al sótano bajo el pretexto de una sesión fotográfica, utilizando una técnica ya recurrente. Le suministró una bebida con somníferos. Antes de que la situación derivara a un desenlace fatal, la presencia de su abuela alteró por completo el curso de los hechos. Esta interrupción fue suficiente para que Dahmer, en un inusual acto de contención momentánea, detuviera su impulso, y a sabiendas de la desorientación del joven, Catherine cuidó de él hasta que recuperó parte de la lucidez y se aseguró personalmente de que subiera a un autobús a salvo. Aunque este suceso no fue denunciado formalmente en su día, su mención en el juicio y en entrevistas posteriores confirma que fue uno de los poquísimos momentos en que una intervención externa logró salvar una vida. Este evento, sumado al caso de Some Accidents on Phone y a roces previos con el comportamiento de Jeffrey, hizo que su abuela hablara con Lionel y en conjunto le pidieron que se marchara de la casa. El incidente de su abuela, sumado a otros encuentros con la policía y las constantes confrontaciones con su padre, revelan un patrón de conducta fundamental. Jeffrey sentía un profundo respeto hacia la ley y las figuras de autoridad. Well, you're looking good. Grandma was saying that she thought that you got quite a bit thinner, but you look fit. I don't know. Well, I've been surviving mostly on McDonald's food. It's just so much easier just to pop into the restaurant. But Yeah, like I've said before, it gets too expensive, and it does. I have to start eating at home more. Mayo de 1990 marca el inicio de la fase más crítica de esta historia. Jeffrey Dahmer se traslada al que he mencionado muchas veces en este análisis, el apartamento 213. Lo que inicialmente fue un plan para reformar su conducta terminó en un fracaso absoluto. Ahora, Dahmer se encontraba en una autonomía total, sin ninguna supervisión que cuestionara sus actividades o la naturaleza de lo que ocurría tras sus puertas. Poco después de instalarse, ocurre el caso de Raymond Smith, quien era padre de familia y atravesaba dificultades económicas. Aceptó la oferta de realizar sesiones fotográficas a cambio de dinero, una vez más utilizando el mismo patrón con todas sus víctimas, convirtiéndose esta en el primer registro de esta etapa. Poco después, en junio, se suma otra víctima, Edward Smith. Tras este, llega un caso significativo, ya que Dahmer comenzó a utilizar métodos químicos más avanzados para la preservación de tejidos óseos, intensificando su obsesión por mantener partes de sus víctimas de forma permanente. Aplicando esto en septiembre, cuando la lista se amplía con Ernest Miller. En el mismo mes ocurre el caso de David Thomas, un caso muy particular puesto que fue la única víctima que no le atraía físicamente a Jeffrey, y además una de las tantas a las que no le gustaban los hombres, cosa que Dahmer sabía y no le interesaba la orientación de sus víctimas, y aún así accedió a ir a su apartamento. Con este, Jeffrey hace lo de siempre, pero esta vez ni siquiera lo fotografía en postmortem ni decide conservarlo. Esto como muestra del poco interés que le tenía, y es curioso que aquí actuó de manera totalmente sistemática, dejando a un lado todas las supuestas motivaciones que lo llevaban a hacer de las suyas.
En febrero, la 10ª víctima sería Curtis Strutter, y para el mes de abril llevó a cabo intervenciones quirúrgicas rudimentarias en un intento de anular la voluntad ajena con Errol Lindsey. Uno de los casos con mayor impacto fue en mayo. Anthony, conocido como Tony Hughes, un joven con discapacidad auditiva con quien Dahmer estableció una comunicación inusual, terminaría convirtiéndose en otra víctima más. Y tan solo 3 días después, el 26 de mayo, el horror del apartamento 213 alcanzó un punto de crueldad y negligencia. Conerak Sinthasomphone, un adolescente de 14 años que conoció en un centro comercial y le ofreció, una vez más, dinero para posar en una sesión fotográfica. Lo que hace este caso doblemente doloroso es que Jeffrey ya había dañado a esta familia antes. Era el hermano menor de Somsack, el joven por cuyo abuso Dahmer cumplió una condena mínima en 1988. En su confesión policial, Dahmer mencionó que no sabía que Conerak y Somsack eran hermanos y se enteró después. Siendo la 13ª víctima, una vez dentro del apartamento, Conerak se convirtió en el sujeto de la fase más aterradora de Jeffrey, el intento casi exitoso de crear un zombie. Buscando un compañero que nunca lo abandonara, Dahmer perforó el cráneo del joven mientras estaba consciente e inyectó ácido clorhídrico directamente en su cerebro. En un momento de descuido, mientras Jeffrey salía a comprar alcohol, ocurrió lo impensable. Conerak, en un acto de supervivencia, logró escapar. Desnudo, sangrando y con el cerebro severamente dañado por el ácido, Conerak vagaba desorientado cuando fue encontrado por Sandra Smith y Nicole Childress, la hija y la sobrina de Glenda Cleveland. Esas dos jóvenes de apenas 18 años demostraron una valentía y un juicio superiores a los de cualquier oficial en la escena. Intentaron protegerlo y llamaron desesperadamente al 911, sabiendo que lo que veían era un crimen. Emergency operator 71. Okay, hi. I'm on 25th and State, and this is young man. He is butt naked. He has been beaten up. He is very bruised up. He can't stand. He's study fall out. He is butt naked. He has no clothes on. He was really hurt. Los oficiales John Balcersack, Joseph Gabrich y Richard Porofkan llegaron al lugar y pocos minutos después, Dahmer se acercaría caminando por la calle. Jeffrey les convenció de que Conerak era su pareja de 19 años y estaba ebrio. Los oficiales sucumbieron a la fachada de Dahmer y escoltaron a Conerak de vuelta al apartamento 213. La negligencia no terminó ahí. Minutos después de devolver la víctima a su captor, los oficiales bromeaban por radio con comentarios homofóbicos, mofándose de haber reunido a los amantes. The intoxicated Asian naked male was returned to his sober boyfriend, and we're be a minute. My partner's gonna get deloused at the station. Mientras ellos reían dentro del apartamento, un Dahmer profundamente nervioso por el riesgo de ser descubierto inyectaba más ácido en el cerebro de Conerak antes de estrangularlo. Glenda Cleveland, quien vivía en el edificio contiguo al de Dahmer, continuó llamando esa noche y los días siguientes, preocupada por Conerak. Sus advertencias fueron desestimadas por quien tomaría todas las llamadas, el oficial Balcersack. Police? Yes, there was a squad car, number 68, that was flagged down earlier this evening, about 15 minutes ago. That was me. What happened? I mean, my daughters and my niece witnessed what was going on. Was anything done about the situation? No, this is the intoxicated boyfriend of another boyfriend. Well, how old was this child? It wasn't a child, it was an adult. Are you sure? Ma'am, I can't make it any more clear. It's all taken care of. Tras el arresto de Dahmer, se descubrió que mientras la policía bromeaba afuera, el cuerpo de otra víctima, Tony Hughes, yacía en la cama de Jeffrey. El caso de Conerak Sinthasomphone es la prueba definitiva de que Jeffrey Dahmer no era un genio del mal, era un depredador que prosperó gracias a la indiferencia y a los prejuicios. En junio convenció a Matt Turner de viajar desde Chicago hasta Milwaukee con él, y para julio, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Independencia, Dahmer repitió el patrón de captación que había utilizado semanas atrás en Chicago. Sin embargo, en esta ocasión, la víctima no era un desconocido. Jeremiah Weinberger, un joven de 23 años de origen puertorriqueño, ya conocía a Jeffrey de encuentros anteriores. Esa familiaridad previa fue, trágicamente, lo que facilitó el engaño.
Ambos emprendieron el trayecto de 1 hora y media en autobús desde Chicago hacia Milwaukee. Durante el viaje mantuvieron una conversación fluida y constante. Jeremiah se sentía seguro al estar con alguien que no le resultaba ajeno. Al llegar al apartamento 213, la confianza se rompió. Dahmer, obsesionado con la idea de crear un compañero permanente que no pudiera abandonarlo, decidió aplicar una variante técnica al procedimiento que había realizado con Conarak. En lugar de utilizar agentes químicos, esta vez Jeffrey decidió experimentar con agua hirviendo, inyectándola directamente en el lóbulo frontal mientras Jeremiah se encontraba bajo los efectos de los sedantes. Con este cambio, Dahmer buscaba un efecto más duradero en la anulación de la conciencia. Jeremiah mostró una resistencia biológica asombrosa. Sobrevivió durante varias horas en un estado crítico, pero finalmente entró en un coma profundo y para el 5 de julio, Jeremiah Weinberger había fallecido. Como en casos anteriores, Jeffrey preservó partes y documentó cada etapa del proceso. En las últimas semanas de julio, con Oliver Lacey y Joseph Breithoff, Jeffrey operaba en un estado de desorden absoluto, con restos acumulándose y un ambiente que resultaba ya inocultable para los residentes del edificio. Y aquí es donde entra una faceta donde aparenta algo diferente en lo absoluto. Jeffrey Dahmer mantenía una relación de asombrosa normalidad con sus vecinos de pasillo, Vernal y Pamela Voss. Para Vernal, Jeffrey no era un peligro, sino un joven educado, reservado y alguien a quien llegó a considerar un amigo. Esta cercanía física y emocional era parte fundamental del camuflaje de Dahmer. Si sus vecinos más cercanos lo apreciaban, su seguridad estaba garantizada. La confianza llegó a tal punto que Dahmer tuvo gestos de una generosidad inquietante. En una ocasión, Vernal le pidió dinero prestado para el regalo de matrimonio de su hermana, y Dahmer le obsequió $60. En otra ocasión, Pamela Voss lo confrontó por los olores nauseabundos que emanaban de su apartamento. Dahmer respondió con una mentira técnica, alegó que su congelador se había averiado y la comida se había echado a perder. Incluso, llegó a ofrecerles alimento preparados por él mismo, un gesto que años después Pamela recordaría con un horror indescriptible, temiendo la procedencia real de lo que había consumido. La noche del 22 de julio, un hombre llamado Tracy Edwards cruzaría este umbral, y su determinación por sobrevivir cambiaría el rumbo de esta historia para siempre. La noche del 22 de julio de 1991, la estructura de impunidad que Jeffrey Dahmer había construido durante más de una década se desmoronó. Todo comenzó cerca del centro de Milwaukee, cuando Jeffrey conoció a Tracy Edwards, un hombre de 31 años, bajo el pretexto habitual. Una vez que cruza la puerta, la atmósfera cambió drásticamente. Dahmer comenzó a mostrar un comportamiento errático y dominante. Tras intentar que Tracy consumiera una bebida, que éste rechazó por instinto, Jeffrey logró colocarle una esposa en la muñeca izquierda y lo amenazó con un instrumento punzante de gran tamaño. En este momento, la fachada educada desapareció, revelando una intención de control total sobre Edwards. La situación era límite, y Tracy comprendió que su única arma era mental. Durante horas, Edwards mantuvo la calma, hablando con Dahmer para ganar tiempo y confianza. En un descuido de Jeffrey, Tracy logró propinarle un golpe y escapar del inmueble, corriendo hacia la libertad con el metal de la esposa aún colgando de su brazo. En la calle, encontró a los oficiales a quienes alertó sobre el intento de agresión. Los agentes, al ver la evidencia física y el estado de agitación de Edwards, lo escoltaron de regreso al apartamento. Al ingresar, los oficiales fueron recibidos por un olor intenso y una actitud extrañamente pasiva de Dahmer. Mientras uno lo custodiaba, el otro oficial exploraba la habitación buscando la llave de las esposas. Al abrir una de las gavetas de la cómoda, encontró un paquete de fotografías Polaroid. Al revisarlas, la realidad golpeó a los agentes. Las imágenes documentaban el proceso de fragmentación anatómica de varios individuos en ese lugar. Mostró las fotos a su compañero y dio la señal de alerta. Dahmer intentó resistirse, pero fue reducido y arrestado en el acto. El choque de realidades fue brutal. La noche de la detención, un Vernal Voss alarmado salió al pasillo a preguntar si su amigo Jeffrey estaba bien. La respuesta de uno de los oficiales, visiblemente alterado por lo que acababa de ver dentro del 213, fue tajante. Sí, ese hijo de puta está bien. En ese instante, la imagen del vecino educado y generoso se desintegró, dejando paso a la revelación de uno de los casos más oscuros de la historia criminal. El registro posterior reveló 7 estructuras óseas craneales, restos anatómicos preservados en el congelador y el refrigerador, el tanque industrial de 57 galones que contenía materiales en avanzado estado de descomposición química, y lo más perturbador, un altar en construcción con velas y restos óseos.
he drank heavily. I mean, when you arrested him, he was an alcoholic. Drunk, he was completely gassed. I could see him go from being drunk to almost being hyped up. It was in that first 10 hours of talking to him that I saw all of his emotions. He cried, he ranted and raved, he got up and moved around in kind of a rage. But I decided from the very beginning to treat him almost fragile, because when I first saw him, he had been in a hell of a fight with 2 big police officers, and they both told me that he was no pussy. When I first saw Jeffrey Dahmer, he was on the ground hogtied behind his back, and he was bleeding from the mouth, and he was whining almost like a little baby. When I first got him into the interrogation room, I forgot to take off my heater. As he was going into it, he finally looked at the gun and said, why don't you just kill me right now? The typical homicide interrogation lasts about 3.5 hours before they start to crap out. This is about 3 hours in. And he said to me, but Pat, when I tell you what I'm going to tell you, first of all, you probably will hate me. And then he said, well, when I tell you this, Pat, you'll be famous. Many times people come up to me and say, oh, you looked into the eyes of evil itself. And I can't say that I really did, because when I looked at Jeffrey Dahmer, what surprised me the most about him during the 6 weeks I talked to him is how very much like you and me he really was. I mean, I had breakfast with him and lunch with him, and I would bring the paper in and show him what the people were saying about him. And it sounds weird that we became friends, but we were kind of friendly. We were friends. I actually started to like the guy and feel more sorry for him. He was a pathetic soul. El arresto fue el detonante de una investigación masiva que sacudió los cimientos de Milwaukee. Dahmer no tardó en confesar un total de 17 asesinatos cometidos entre 1978 y 1991. Su frialdad y aparente normalidad frente a los investigadores confirmaron uno de los mayores temores de la sociedad. Sin embargo, el caso también puso bajo la lupa los graves fallos institucionales, desde la negligencia policial hasta la falta de seguimiento de denuncias previas. La fachada había colapsado, pero el proceso para entender el origen de este mal apenas comenzaba. Did that room have a TV set in it? Yes. Was there anything going on the TV? Yeah, the Exorcist movies was playing at that time. There was an Exorcist movie on? Yeah. You know which one of them? The name I'm not sure. I think it's 3. I'm not sure which one. Por la jurisdicción del juez Lawrence Graham se inició un debate jurídico histórico. ¿Era Dahmer un hombre dominado por una enfermedad mental o un arquitecto consciente de su propia perversión? The film shows that in his first public appearance in court, you loaned him your son's shirt and pants to wear so he wouldn't look disheveled in public. On the day before his trial, he had mentioned to me, Pat, I feel all greasy and funky, and I got to go in front of people tomorrow in trial. And I gave him to Jeffrey Dahmer to wear, and that was the one where he was pictured in Time magazine with the blue and white. When it was over with, back in the judge's chambers, and he folded the clothes real neatly and tried to hand them back to me through the bars. When he tried to give me the clothes, I said, no thanks, Jeff, because I thought, who's going to touch these clothes? Aunque se enfrentaba a 15 cargos de asesinato en primer grado, la defensa buscó la impunibilidad, obligando a los mayores expertos del país a diseccionar su psique. Uno de los testimonios más determinantes fue el del Dr. Fred Berling, experto de la Universidad Johns Hopkins. Berling diagnosticó a Jeffrey con trastorno de personalidad esquizoide y parafilia, específicamente necrofilia. Sin embargo, su conclusión fue un golpe para la defensa. Dahmer no estaba legalmente loco. Aunque sus impulsos eran patológicos y profundos, Jeffrey conservaba la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Sabía lo que hacía, sabía que estaba mal, pero no podía detenerse. Did you observe him watching the movie and how he would react to the movie? Right, he would like just start rocking back and forth when he, certain parts of the movie or whatever. You have to say, what did he say, madam? He was like chanting in certain times and rocking back and forth, right? Tell us about his chanting. What was that all about? I'm not even sure, sir, but it was just like, I can't tell you the words. I couldn't understand what he was saying at that time. Can you mimic him? How it sounded? It was like a slow slur, like some of that nature, some close like that, I'm not sure. Did it keep on for a period of time? Off and on throughout the ordeal. And how about the movement back and forth? How was that being effectuated? Just like back and forth, he would do it every now and then. Just as you are rocking in your chair? Like this. And chanting? And chanting. Was there... Desde una perspectiva sociológica, el reconocido criminólogo Jack Levin aportó una visión que humanizó la tragedia sin exculpar al criminal. Según Levin, Dahmer no encajaba en el perfil del asesino sádico que buscaba el sufrimiento ajeno.
Su motor era un miedo patológico al abandono y una soledad extrema. No mataba por el placer de la violencia, sino por convertir a sus víctimas en presencias permanentes. Buscaba resolver su vacío emocional a través de actos irreparables. Dahmer no quería matar por matar, quería compañía, pero su forma de conseguirla era monstruosa. Are there any parts of the movie that was going on that you saw that he said anything about? It was like the part about the preacher that used to be a preacher that had got possessed, and that it would seem like he was like interested in that part. That part had his attention more than anything. You know? Well, tell us about what you mean by that. What impressions were made upon your mind when this was going on as to had his attention? How did he appear to you? It appeared like it was like he wanted to mimic it or be like that part, you know, being demonized or whatever in that nature. I'm sorry, I missed you. Yeah, like he wanted that type of movie, that part, certain parts of that part interested him. En ese escenario una figura clave y a menudo olvidada emergió. Wendy Patricus, con tan solo 25 años y siendo la única mujer en el equipo de defensa, enfrentó una soledad profesional y emocional devastadora. Tras haber visitado el apartamento 213 y ser testigo del horror, Wendy tuvo que hacer tripas corazón para escuchar más de 60 horas de confesiones. Lo más perturbador para ella no fue la malicia de Dahmer, sino su humanidad. Un hombre educado, respetuoso y colaborador. Irónicamente se convirtió en una especie de confidente. Antes de que el juez Lawrence Graham dictara el veredicto final y de que el propio Jeffrey Dahmer tomara la palabra para dirigirse al mundo, la corte se transformó en un espacio de confrontación necesaria. Estas fueron algunas de las declaraciones más impactantes de los familiares de las víctimas. La búsqueda de Richard Guerrero se extendió por más de 3 años, marcados por la angustia y la falta de respuestas. Su hermana, Janie Hagen, fue la encargada de representar ese vacío ante el tribunal, recordando que detrás de cada evidencia forense había un joven que era el centro de una familia. Again, would you identify yourself first, ma'am? Yes. Good morning, Your Honor. I'm Janie Hagen, the sister of Richard Guerrero. I am here as a spokesperson for my family. It has been a long 4 years of searching and grieving for my family, friends, and others who loved Richard. He was a young man full of life and energy with the ambition to make others happy. As a loving person, he would always take the needs of others before his own. So, Jeffrey, when you killed my brother, Richard Guerrero, you also killed my father and my mother's youngest future. We'll never forget this tragedy that you inflicted upon us. Therefore, I would like to end my speech by saying in my language that Jeffrey, you are el diablo, el puro diablo que estaba suelto en las calles de nosotros. That means the devil, the pure devil that walked our streets and was loose. So, Your Honor, please, I beg you, don't let this man ever walk our streets or see daylight again. Thank you. Thank you, ma'am. La desaparición de Tony Hughes dejó un silencio imposible de llenar en la comunidad con discapacidad auditiva de Milwaukee. Su madre, Shirley Hughes, enfrentó a Dahmer no con gritos, sino con la fuerza de una madre que crió a su hijo para superar todas las barreras, solo para verlo caer en manos de la oscuridad absoluta. Again, ma'am, would you first identify yourself, please? My name is Shirley Hughes, and I'm Tony Anthony Hughes' mother. I would like to say to Jeffrey Dahmer that he don't know the pain, the hurt, the loss, and the mental state that he had put our family in. Tony thought you was his friend. He knew you. Why am I a victim in your cruel and rueful world, although I can't communicate with a loud voice? Listen to me anyway. My friend, what is it that you've given me? What is it that you're doing to me? I'm helpless. Is that a thrill to you to know that I can't fight you back? My life is in the hands of once a friend, but now a total stranger who have become my worst nightmare. Mom, I'm gone. My hope, my breath, my want to live have been taken away from me unwillingly and emotionally. I know that there's a dragon piercing your heart day and night because of this, but yet I'm not far away. If you smile, I'll smile right along with you.
And when you're happy, I'll know it because you're thinking that 2 fingers and 1 thumb means I love you in sign language. My son was deaf. When you cry, take 1 teardrop and place it outside your window ledge. And when I pass by, I'll exchange it for 1 of mine. 2 fingers and 1 thumb, Mom. Finalmente, la sala experimentó el momento con mayor carga visceral de todo el proceso. Rita Isbell, hermana de Errol Lindsey, personificó la indignación y el dolor de todas las familias presentes. I don't even need a microphone. My name is Rita Isbell. No, ma'am. You'll address the court from... My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsey. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey! I hate you! Mother! I hate you! Something's out of control! Don't Jeffrey, I'll kill you. Como dato curioso, Jeffrey Dahmer padecía de una miopía severa. Sin embargo, durante varios momentos en el juicio no utilizó lentes, ya que esto, en sus propias palabras, le permitía despersonalizarse y no involucrarse tanto con la realidad de afrontar lo que estaba presenciando, lo que él mismo había ocasionado. Con el eco de estos testimonios aún vibrando en la sala, el jurado entregó su decisión. El 15 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue declarado penalmente responsable. El sistema judicial le impuso 15 cadenas perpetuas consecutivas, asegurando que nunca más volvería a ver la luz de la libertad. Fue entonces cuando Jeffrey, antes de ser trasladado permanentemente, pudo dar su discurso final. Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. My attempt to help identify the remains was the best that I could do, and that was hardly anything. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I know I will be in prison for the rest of my life. I know that I will have to turn to God to help me get through each day. I should have stayed with God. I tried and failed and created a Holocaust. Thank God there will be no more harm that I can do. I believe that only the Lord Jesus Christ can save me from my sins. I have instructed Mr. Boyle to end this matter. I do not want to contest the civil case. I've told Mr. Boyle to try and finalize them if he can. If there is ever any money, I want it to go to the victims' families. I've talked to Mr. Boyle about other things that might help ease my conscience in some way of coming up with ideas on how to make some amends to these families, and I will work with him on that. I want to return to Ohio and quickly end that matter so that I can put all of this behind me and then come right back here to do my sentence.
I decided to go through this trial for a number of reasons. One of the reasons was to let the world know that these were not hate crimes. I wanted the world in Milwaukee, which I deeply hurt, to know the truth of what I did. I didn't want unanswered questions. All the questions have now been answered. I wanted to find out just what it was that caused me to be so bad and evil. But most of all, Mr. Boyle and I decided that maybe there was a way for us to tell the world that if there are people out there with these disorders, maybe they can get some help before they end up being hurt or hurting someone. I think the trial did that. I take all the blame for what I did. I hurt many people. The judge in my earlier case tried to help me, and I refused his help, and he got hurt by what I did. I hurt those policemen in the Conorak matter, and I shall ever regret causing them to lose their jobs, and I hope and pray that they can get their jobs back because I know they did their best, and I just plain fooled them. For that, I am so sorry. I know I hurt my probation officer, who was really trying to help me. I am so sorry for that, and sorry for everyone else that I have hurt. I have hurt my mother and father and stepmother. I love them all so very much. I hope that they will find the same peace I am looking for. Mr. Boyle's associates, Wendy and Ellen, have been wonderful to me, helping me through this worst of all times. I want to publicly thank Mr. Boyle. He didn't need to take this case, but when I asked him to help me find the answers and to help others, if I could, he stayed with me and went way overboard in trying to help me. Mr. Boyle and I agreed that it was never a matter of trying to get off. It was only a matter of which place I would be housed the rest of my life, not for my comfort, but for trying to study me in the hopes of helping me and learning to help others who might have problems. I know I will be in prison. I pledge to talk to doctors who might be able to find some answers. In closing, I just want to say that I hope God has forgiven me. I know society will never be able to forgive me. I know the families of the victims will never be able to forgive me for what I have done. I promise I will pray each day to ask for their forgiveness when the hurt goes away, if ever. I have seen their tears, and if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I am so very sorry. Your Honor, I know that you are about to sentence me. I ask for no consideration. I want you to know that I have been treated perfectly by the deputies who have been in your court and the deputies who work the jail. The deputies have treated me very professionally, and I want everyone to know that. They have not given me special treatment. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of who I am the worst. But for that very reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his unlimited patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. I know my time in prison will be terrible, but I deserve whatever I get because of what I have done. Thank you, Your Honor, and I am prepared for your sentence, which I know will be the maximum. I ask for no consideration. There is nothing else from the defense relative to this matter, Your Honor. Thank you. Tras la sentencia, Jeffrey Dahmer fue trasladado a la institución correccional de Columbia. Durante su primer año, el sistema lo tuvo en un aislamiento extremo. Sin embargo, le empezó a presionar para salir a la población general. Alegaba que el encierro solitario lo estaba volviendo loco y que merecía enfrentar las consecuencias de sus actos sin privilegios. Fue entonces cuando las personas que más lo conocían lanzaron una advertencia desesperada. A esta advertencia se le sumó Mike Murphy, compañero de Pat Kennedy. And 6 months prior to this, my partner Murphy was up at the correctional institution on another homicide, getting some information from another prisoner, and stopped in to see Jeff. And he told me that
He had gone from a very straight-acting gay man to a stereotypical. He said when he shook his hand, he was like, "Oh, hi, Dennis." And he told Dennis that, "I'm going to ask to get out of solitary confinement because I can't take it anymore." He goes, "It's driving me crazy," believe it or not. He even told Dennis, "I know once I get in the general population, I'll be killed." And 6 months later, he was killed. Mientras tanto, desde el exterior, la figura de Jeffrey Dahmer generaba una obsesión enfermiza. Recibía cartas de fans con dinero, propuestas de amistad y regalos. Lionel Dahmer, su padre, observaba con desconcierto cómo su hijo se convertía en un ícono de culto. Jeffrey usaba el dinero para la tienda de la prisión y vendía las revistas que le enviaban, manteniendo una dinámica de control incluso dentro de su celda. El 10 de mayo de 1994 ocurren sucesos que parecen sacados de una película de ficción. Ese día, el cielo en gran parte de Norteamérica se vio oscurecido por un eclipse solar. Por otro lado, el asesino en serie, del que hablaré en otro video, John Wayne Gacy, era ejecutado en Illinois, y Jeffrey Dahmer buscaba su propia redención. Fue bautizado en la capilla de la prisión por el pastor Roy Radcliffe. Según el ministro, Jeffrey no buscaba escapar de su responsabilidad, sino encontrar un perdón que sabía que el mundo nunca le otorgaría. En sus últimas entrevistas, como la concedida a Stone Phillips, Jeffrey Dahmer se mostró más reflexivo que nunca. Admitió que sus impulsos seguían ahí, pero que la estructura de la prisión le daba la paz de no poder actuar sobre ellos. Sin embargo, esa paz duraría poco. La advertencia de Murphy Patrikas estaba a punto de cumplirse. En los pasillos de Columbia, el destino de Jeffrey Dahmer ya estaba sellado. La historia de Jeffrey Dahmer se cerró de la misma manera en que comenzó, de una forma tan simétrica como aterradora. En 1978, en la casa de sus padres, Jeffrey utilizó una pesa de ejercicio para arrebatarle la vida a su primera víctima, Stephen Hicks. 16 años después, en el rincón de un gimnasio penitenciario, fue un instrumento de ejercicio el que dictó su sentencia final. Christopher Scarver, un reo con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, cumplía cadena perpetua por un homicidio cometido en 1990. Cuando Christopher Scarver levantó la barra de metal, Jeffrey no opuso resistencia. No hubo lucha ni súplicas. Era como si estuviera aceptando su destino, reconociendo en ese metal el eco de su propio pasado. El hombre que buscaba el control absoluto sobre los cuerpos terminó perdiendo el suyo en un acto de violencia que replicaba su primer crimen. El silencio que Jeffrey tanto buscó en sus víctimas, finalmente lo alcanzó a él. Debido a todo el impacto que tuvo este caso, los apartamentos fueron demolidos. Las familias pidieron que en su lugar se alzara un altar que honrara a las víctimas. Sin embargo, todo lo que quedó fue un terreno vacío. Tras su muerte, el rastro físico de Jeffrey también sería borrado. Para evitar que sus objetos personales se convirtieran en trofeos de coleccionistas, el grupo Milwaukee Civic Pride recaudó más de $400,000 para comprar y destruir cada una de sus pertenencias, desde el barril de ácido hasta sus herramientas. Con último gesto de respeto hacia las familias, un intento de cerrar para siempre la puerta del apartamento 213. Su cuerpo fue cremado, tal como él había solicitado. Sin embargo, su cerebro fue conservado, lo que generó una fuerte disputa entre sus padres divorciados. Su madre, Joyce Flint, deseaba que el cerebro fuera estudiado científicamente, con la esperanza de que se encontraran explicaciones neurológicas que ayudaran a entender la causa de su conducta homicida. Joyce declaró públicamente: "Jeff siempre decía que si podía ser de alguna ayuda, quería hacer lo que pudiera". Por otro lado, su padre, Lionel Dahmer, se opuso firmemente. Argumentó que el cerebro debía ser incinerado junto con el resto del cuerpo, como símbolo de cierre y respeto. Para él, estudiar el cerebro solo prolongaría el sufrimiento de las familias de las víctimas. La disputa llegó a los tribunales del estado de Wisconsin. Finalmente, el 13 de diciembre de 1995, un juez ordenó que el cerebro de Dahmer fuera destruido, poniendo fin a las especulaciones sobre posibles investigaciones neurológicas. Este episodio refleja el conflicto entre el deseo de encontrar respuestas científicas y la necesidad de cerrar un capítulo profundamente doloroso. What about hearing about him being killed? It was a Sunday morning, and the captain, I sat down at my desk in the homicide, and he walked up, he goes, "Hey, Kennedy, they killed your boy." Everybody was cheering when I went home that evening. I didn't really know how I felt. I kind of wondered, how should I feel about this? I mean... Were you sad? I guess I was kind of sad, not because I liked him so much, but because he's a human being like everybody else. A través de este recorrido entre la vida y la muerte de Jeffrey Dahmer, nos queda la duda que la ciencia y la justicia también tenían. ¿Qué era Jeffrey Dahmer? Mi opinión personal me basaría en la teoría de Cesare Lombroso. El criminólogo italiano tenía la teoría del criminal nato, el atavismo.
que consistía en que el criminal era un ser primitivo, era un ser biológicamente predispuesto al crimen. El criminal es un ser atávico, es decir, un retroceso evolutivo a años más primitivo. Este perfil encaja con Jeffrey Dahmer porque él se comportaba de una manera más primitiva, más animal. Él cazaba y actuaba por impulso. Al mismo tiempo era una persona que era consciente de lo que estaba haciendo, era consciente de que lo que hacía estaba mal, y al mismo tiempo era consciente de que no podía detenerse. Jeffrey Dahmer cooperó bastante en las investigaciones para poder conseguir una ayuda a su problema, descubrir qué lo hacía así y descubrir qué hacía a otros criminales así, para que se pudieran llevar a cabo con éxito prevenciones criminológicas. Jeffrey Dahmer no disfrutaba lo que hacía, pero disfrutaba lo que le hacía sentir. No creo que todos los criminales encajen a la perfección en el perfil del hombroso, pero creo que en este caso excepcional, sí. Otro factor interesante es el que se mencionaba en el juicio. Jeffrey Dahmer no utilizaba lentes porque no quería estar conectado a la realidad del caso, a la realidad del juicio, de lo que estaba enfrentando, de no querer enfrentar la realidad de lo que había hecho, del dolor que había causado, porque Jeffrey Dahmer era consciente de que generaba dolor, al punto que por eso él no disfrutaba matar y tenía que drogar a sus víctimas o inhibir su conciencia para poder llevar a cabo sus actos. Criminológicamente hablando, es uno de los sujetos más interesantes que se puedan analizar. La historia de Jeffrey Dahmer se presta para muchísimas teorías, lo cual haría un análisis mucho más extenso del que ya hemos realizado en este video. Pero ya habiendo contado su historia, dime en los comentarios si quieres que haga un video únicamente exponiendo mi opinión de manera extensa, no sobre quién fue, sino por qué Jeffrey Dahmer hizo lo que hizo. Profundizar en el tema de la teoría del hombroso, profundizar por qué su hermano David no siguió líneas ni medianamente parecidas a las que él, teniendo una infancia normal dentro de lo que cabe, en comparación con otros casos que han sido mucho más expuestos a la violencia temprana. ¿Qué llevaba a Jeffrey Dahmer realmente a hacer lo que hizo? Si te gustó este video, suscríbete y dale like, y nos vemos en el siguiente análisis.